Bueno, señores, buenas noches a todos. Antes que nada, pues una gran disculpa por el tema de empezar un poco tarde el día de hoy. Bueno, pues agradecemos a toda la gente de Campus Party por abrir este espacio para la gente de comunidades. Nosotros somos la comunidad de tuxteno.com. Hacemos un podcast de software libre, de tecnología. Y bueno, pues básicamente lo que queremos el día de hoy es presentar algunas técnicas que nosotros utilizamos en la elaboración del podcast para que, bueno, pues de alguna forma puedan ver algo que nos ha funcionado a nosotros, porque al final no hay nada escrito en este tema y bueno, pues se puedan llevar algún par de recomendaciones para el tema de ustedes. Pero bueno, siempre antes de empezar una plática me gusta compartir con la gente que está como en su lugar un estudio de la Universidad de Michigan que habla acerca de la gente que está así sentada con ustedes viendo una conferencia, y estos estudios que hacen los gringos finalmente ya ven que estudian todo, desde cuántas veces parpadeas, cuántas veces te volteas cuando te duermes. Hacen un estudio acerca de la gente que escucha la conferencia y comentan que la gente pone atención únicamente los primeros 10 minutos de la plática. Posteriormente, bueno, pues la gente se distrae y el estudio reveló que por lo general después de esos 10 minutos la gente empieza a pensar en sexo. Así que bueno, pues espero captar los primeros 10 minutos y el resto que lo disfruten. Bueno, pues nosotros prácticamente empezamos a hacer la parte de streaming de audio desde el 2004. Empezamos con un portal de noticias y bueno, pues al día de hoy, viendo que los medios han evolucionado, ya empezamos a trabajar con el tema del podcast. Encontramos que bueno, pues hay una gran cantidad ya de smartphones con datos y bueno, pues eso nos ha hecho ver que bueno, pues no estamos tan equivocados. Otra de las cosas que nos hace ver que bueno, pues estamos en el camino es que curiosamente la gente que hace radio comercial está llevando su producto a lo que nosotros llamamos radio 2.0. Y de repente, bueno, nos resulta un poco molesto el que de repente gente que está haciendo radio comercial esté llevando ahora estos medios que de alguna forma nacieron alternativos. Este es otro indicador que de alguna forma, bueno, pues nos están mostrando que efectivamente estamos en el camino. Desafortunadamente, como es una forma muy sencilla de llegar y de poder mostrar las ideas en este medio, pues nos damos cuenta que existe una gran cantidad de alternativas, sobre todo en podcast de tecnología, creo que es de lo que más hay. Y bueno, pues eso nos orilla a de alguna forma entregar un buen producto y tener que producir un diferenciador para que, bueno, pues este podcast o este producto final pues pueda de alguna forma consumirse. Y de ahí, bueno, pues hemos generado esta ecuación que también va muy relacionado con la música, ¿no? Y bueno, pues vemos que si es un buen contenido y además tiene un buen formato, tiene muchas posibilidades de que este producto se consuma. Por otro lado, si tiene un mal contenido, pero un muy buen formato, pues las posibilidades son muy grandes, ¿no? Y lo vemos con la música, una muy mala letra, pero suena muy bien y bueno, pues tiene posibilidades de que funcione. Por otro lado, bueno, pues un buen contenido, pero mal formato, pues tiene menos probabilidades, ¿no? Yo me he encontrado en la red cualquier cantidad de podcasts que de alguna forma, bueno, pues muestran un muy buen contenido, pero pues de repente graban con el micrófono de la webcam integrada de la laptop, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente no es atractivo al oído y por lo general se pierden estos proyectos. Y bueno, pues un mal contenido y un mal formato, pues ya, ni siquiera lo mencionamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a verlo, ¿no? Yo creo que de alguna forma la gente que está aquí hace un podcast o tiene un podcast o está de alguna forma consumiendo podcast. Y bueno, pues como les decía, no queremos reinventar el hilo negro, sino simplemente compartirles un poco de las técnicas que nosotros utilizamos al momento de generar el podcast, ¿no? Y bueno, pues pudiéramos hablar un poquito acerca de estos tres rubros, que sería el audio, la parte técnica, que es la parte que yo voy a platicar con ustedes, algunos tips de qué es lo que nosotros utilizamos en la consola para efectos de generar ese contenido y que pueda estar dividido en el largo del trayecto de la grabación de la producción de ese podcast. Tenemos también la parte de la producción del formato,
que va muy de la mano con ese diferenciador que les comentaba. Al final, lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro podcast tenga ese sello personal para que la gente que lo está consumiendo pues de alguna forma lo identifique y lo pueda seguir consumiendo o incluso lo pueda compartir con la demás gente. Y la parte de social media, que bueno, pues obviamente al utilizar el canal de internet como difusión, pues sin duda alguna tiene que estar respaldado con una buena difusión, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca del presupuesto. ¿Qué necesitamos para hacer el podcast? De repente me he topado con gente que bueno, pues tiene cualquier cantidad de adaptadores conectados ahí al puerto rosita de la computadora, al micrófono, y bueno, bajan un programa y simplemente le dan rec. Y de repente funciona, pero de repente también el tema de ruidos, el tema de estática que se genera, pues bueno, es uno de los puntos que hay que cuidar. Entonces, bueno, el tema principal, vamos a hablar un poquito de las interfaces o mezcladoras que hay en el mercado muy rápidamente. Tenemos también el tema de los micrófonos, qué tipo de micrófonos usar, cuánto nos cuesta, cuál es la mejor recomendación. Vamos a hablar un poquito también del software de grabación, igual lo tenemos desde muy baratos hasta muy caros. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de aplicaciones que nosotros utilizamos a través de iPads, a través de teléfonos con Android para de alguna forma, bueno, pues ayudarnos en la parte de la producción. En el caso de las interfaces, pues bueno, podemos ir desde los 1800, interfaces muy sencillas, por lo general son interfaces que son USB y que bueno, pues de alguna forma nos va a permitir que la entrada o la conversión de analógico a digital a la computadora para cuando hagamos la grabación pues ya venga con alguna calidad, y bueno, pues esa calidad también va a depender mucho de la interfaz, ¿no? Entonces vamos a hablar con una interfaz muy sencillita, podemos hablar desde 1800 pesos hasta interfaces o consolas digitales que pueden llegar hasta los 30,000 pesos. Y bueno, pues seguramente muchos de ustedes si hacen podcast, pues bueno, ya las ocupan, y si ya están trabajando con ellas, pues bueno, es el primer camino a grabar el podcast, ¿no? Y el tema de los micrófonos, pues nosotros hemos trabajado con dos ramas de ellos, que sería la parte de los micrófonos de condensador y la parte de micrófonos dinámicos. En el caso de los micrófonos de condensador, pues prácticamente es un oído abierto, ¿no? Es un micrófono que captura prácticamente todo el audio que se está generando en el cuarto. Estos micrófonos por lo general los encontramos en estudios de grabación. Y bueno, pues de repente si estás grabando en tu casa, en algún estudio, pues bueno, hay que tener cuidado con estos micrófonos porque prácticamente, bueno, pues capturan todo lo que se está generando el audio, ¿no? Y de repente es medio molesto que te grite tu mamá para que vayas a cenar o algo así. Bueno, pues ahí se cuela todo, ¿no? Si de repente no tienes un lugar, digamos, acondicionado para que no esté captando todo ese audio, pues la opción son los micrófonos dinámicos, que en este caso, bueno, pues serían similares a los dos del lado derecho, en donde, bueno, estos micrófonos ya tienen un efecto de proximidad. De hecho, esto que tenemos es de condensador, pero bueno, el que tiene Hugo es dinámico y prácticamente es este modelo de acá, pero el modelo inalámbrico. Y bueno, pues este prácticamente no capta el audio hasta que yo esté muy cerca de la fuente. Entonces, si no tienes un lugar acondicionado para grabar, pues un micrófono dinámico pues es una muy buena opción. Y bueno, pues tenemos software de grabación, los llamados DAWs, Digital Audio Workstation, en donde pues de igual forma, ¿no? Tenemos desde soluciones de software libre, como en el caso de Hardware, hasta programas como Cubase o Pro Tools, en donde, bueno, pues la mayoría de los mixers, ya cuando compras un mixer que trae incorporada una interfaz USB, por lo general siempre ya viene incluida alguna versión reducida de Cubase, de Nuendo, de Pro Tools. Y bueno, pues esto es lo que normalmente nosotros recomendamos para grabar. De repente por ahí mucha gente cuando empieza en el tema del podcast les hablan de Audacity, por lo general siempre trabajan con Audacity. Yo les recomendaría, si van a usar software libre, pues procuren utilizar algo de hardware, ¿no? Y bueno, pues estas son las herramientas que nosotros tenemos. Digo, si hay alguien ahorita aquí en el foro que ubica el podcast de Tuxteno, pues bueno, esto es lo que nosotros trabajamos. Tenemos un mixer interfaz, Alesis Multimix 2.0, que bueno, pues prácticamente graban los 16 tracks por separado. Muchas de las consolas, en base al precio, pues bueno, nada más graban la mezcla principal estéreo, ¿no? Entonces, bueno, esta nos permite grabar 16 canales simultáneos multitrack. Nosotros utilizamos micrófonos Behringer C3, que son micrófonos de condensador. Tenemos la oportunidad de grabar en un lugar que está de alguna forma acondicionado.
De DAW utilizamos Pro Tool 10 y uno de los puntos importantes también es la parte del monitoreo. Es muy importante que la gente que esté haciendo la mesa para al momento de generar el podcast puede estar oyendo muy bien si de alguna forma está hablando muy fuerte o muy bajito. De repente cuando utilizas micrófonos de condensador, como decimos, es un oído abierto, pues prácticamente si te acercas demasiado al micrófono puede llegar a saturar. Y bueno, dentro de las aplicaciones que nosotros utilizamos, por lo general tenemos nosotros un iPhone, una aplicación que se llama iButtons, que nos permite tener, digamos, el icono de un botón y poder asignar un ID, poder asignar alguna rola de fondo, parte de las cortinillas del formato, y con eso las vamos prácticamente disparando, ¿no? Y bueno, desafortunadamente no podemos mostrar el demo con la Mac, pero les voy a hablar un poquito acerca de los elementos de los DAW. A ver, vamos a hacer Pero mientras les puedo platicar que, bueno, a pesar de que nosotros podemos trabajar con micrófonos de condensador en un ambiente no controlado, a través del audio digital nos permite de alguna forma pues ver la posibilidad de eliminar esos ruidos que de repente están de fondo, para que de alguna forma, bueno, pues nuestra grabación pueda ser prácticamente pues muy limpia, ¿no? Y bueno, probablemente no se va a ver, pero lo que sí podemos hacer es irles platicando que prácticamente nosotros usamos 3 plugins que son importantes y que todos los DAWs por lo general los integran. Uno de ellos son las compuertas de ruido o los gates, que esto lo que hace es que tú le configuras a partir de qué volumen el audio empieza a ser procesado a través del mixer. Esto lo que hace es que si tienes ruido de fondo, por ejemplo, incluso puede ser el mismo disipador de la computadora, y que ahí es donde yo encontré el por qué la gente que está involucrada con el audio trabaja con Mac, y es que son equipos muy silenciosos, y ahí pues es que también son muy silenciosas. Sin embargo, uno de los temas por los cuales la gente de música trabaja con Mac es esa, que prácticamente son equipos muy silenciosos, pero si no a través de los plugins de Gate, que bueno, pues prácticamente lo podemos encontrar en cualquier DAW, eso nos va a impedir que se esté pasando el sonido limpio y simplemente, bueno, pues estemos capturando a través de un nivel en el cual ese umbral sea rebasado, ¿no? Bueno, ahí tenemos. El otro plugin que nosotros tenemos es la parte de compresión. Para la gente que hace podcast, pues bueno, se encontrarán que siempre hay el que habla bajito, y de repente el que habla fuerte, ¿no? Entonces, bueno, el tema del compresor es algo que nos va a ayudar a de alguna forma atenuar ese volumen y que se convierte prácticamente en un dedo en la consola, ¿no? Con un fader, y que bueno, pues prácticamente al momento en que la persona rebasa ese volumen, prácticamente el audio tiende a bajar, ¿no? Y eso nos permite de alguna forma, bueno, pues tener controlados los volúmenes, sobre todo en esas personas que de repente, pues bueno, tienden a hablar muy fuerte, ¿no? Y otro tema que es muy importante, y seguramente muchos de ustedes que tienen o hacen podcast con un mixer, es la parte de la ecualización. Este tema es muy importante porque por lo general los podcasts se hacen con música de fondo, y finalmente tenemos nosotros que estar conscientes que lo que estamos haciendo es generar un audio. Prácticamente recuerdo una frase de Luis Gerardo Salas, director de Rock 101 en su momento. Bueno, parece que sí se va a poder. Y decía que el radio es ese espacio en donde el locutor tiene la oportunidad de transmitir un mensaje entre rola y rola, ¿no? Pues bueno, en el podcast pasa totalmente todo lo contrario, ¿no? Tú estás transmitiendo un mensaje prácticamente permanente durante la generación de tu podcast, y bueno, pues prácticamente tienes una o dos rolas que te permite de alguna forma separar ese mensaje. Entonces prácticamente la elaboración del podcast tiene que ir precedido, pues obviamente, de utilizar un ecualizador para poder acentuar la parte de las voces, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a verlo en vivo.
prácticamente ahorita lo que vamos a hacer es cargar el podcast pasado. Esto, bueno, pues prácticamente es el DAW de Pro Tools 10. Y bueno, pues como saben, Pro Tools es una herramienta que prácticamente se usa en los estudios de grabación para música. Como les digo, pueden utilizar prácticamente cualquier DAW. Lo que nos permite el DAW es precisamente tener todos los canales separados y procesar cada uno de los DAWs de forma independiente. Prácticamente nuestro setup está formado de esta estructura, en donde tenemos los primeros 3 canales, son prácticamente los 3 micrófonos con los cuales nosotros armamos el podcast. Aquí le ponemos una notita de cuáles son prácticamente los micrófonos con los que grabamos. Y bueno, prácticamente lo que tenemos por canal, que serían los plugins. Aquí tenemos la parte del gate, en donde aquí yo lo que le estoy mostrando es que una vez que rebase este punto en el volumen, lo voy a mostrar, ahí prácticamente digamos que este plugin está interactuando sobre este canal, que sería uno de los micrófonos, y aquí podemos ver cómo ese cuadrito que estaba brincando estaba superando esta línea naranja, y prácticamente lo que hace es como si yo tuviera la mano en el fader y estuviera bajando automáticamente el control. Esa sería la parte del compresor. Y la parte del gate prácticamente lo que hace es liberar el sonido de entrada de la consola para que de alguna forma todo ese ruidito que está de fondo, si de repente estás grabando en una PC y tu disipador de calor está de alguna forma generando ese ruido, ese audio ya no salga en la grabación final. Y en los canales vocales tenemos también lo que sería el ecualizador. En este caso estoy usando plugins de Waves, en donde, bueno, pues ya una vez que tienes identificado que lo que vas a ecualizar son voces, prácticamente, bueno, pues estamos acentuando frecuencias arriba de los 2.5 kHz y por lo general atenuamos sobre 1.5, que es donde la voz nasal tiende a resaltarse, y durante una hora o 30 minutos que dura el podcast, pues de repente a nivel oído tiende a cansar un poco. Esto lo que permite, o la ecualización lo que permite, y es un punto muy importante porque muchas veces en la mayoría de los mixers tiene ecualizador paramétrico y muchas veces no lo usamos, simplemente lo usamos plano. Lo que hace es resaltar esas frecuencias donde está la voz, le damos claridad al mensaje que nosotros le estamos dando, bajamos esas frecuencias que de repente tienden a ser molestas durante largos periodos de estar escuchando una misma voz. Y como les decía, lo más importante de todo esto es que tenemos que cuidar que lo que se está mostrando es el mensaje de audio. Por lo general, la siguiente configuración es, tenemos un canal de voces, que sería este, que lo que hacemos es las 3 voces las mandamos al canal de voces, y ahí lo único que hacemos ya al final es simplemente poner un compresor general. Ahí utilizamos este compresor que se llama Becom, también de la empresa de Waves, y prácticamente lo que hace es amalgamar las 3 voces, ¿no? De repente hay personas que tienden a hablar más agudo, otra gente más grave. Ya tenemos compresión por cada uno de los canales, ya tenemos ecualización en todos los canales, pero esto lo que nos va a permitir es que en el canal final de voces prácticamente ya tengamos un muy buen pegamento de las 3 voces. Y lo más importante es trabajar con un limitador que de alguna forma esté siempre compactando las voces. Y bueno, pues de repente les sabe pasar, ¿no? Si ustedes generan podcast, alguien de repente tiende a hablar muy fuerte o a hacer alguna expresión, y bueno, pues en vez de tener ahí un pico, este compresor lo único que hace es atenúa esa voz alta sin que se distorsione y sin que genere ningún contratiempo. Y bueno, pues prácticamente después de lo de las voces, tenemos prácticamente nosotros 3 canales destinados a lo que es música. Nosotros en un canal tenemos conectado lo que es un iPod con música que está siempre en loop. Entonces eso lo que nos permite es que ante cualquier emergencia, ante cualquier hueco, ante cualquier situación, simplemente subimos el fader de ese iPod que está conectado con música de fondo y que está mezclado en infinito, y siempre ahí vamos a tener algo que quede de fondo y que no genere un hueco. Tenemos otro canal donde tenemos conectado una iPad
donde utilizamos un software para a través de cuadritos disparar lo que son los IDs del formato del podcast. Y por último tenemos el tercer fader, que bueno, son intros. Nosotros le llamamos intros a esas rolas que empiezan muy fuerte, que de alguna forma hace que se borre todo lo que está en el fondo y que eso nos dé tiempo para de alguna forma tanto poder levantar los faders de la voz como mostrar que bueno, pues ahí se está haciendo un break en lo que se refiere a los temas y que bueno, pues prácticamente es un cambio en algún topic o sesión. Y bueno, pues eso es en lo que se refiere a la parte de técnica del audio. Ahora nos va a acompañar Hugo para hablarnos un poquito acerca del formato y los preparativos, pero bueno, ya en la mesa, ¿no? Muchas gracias, Toño. Bueno, yo sé que ya pasaron los 10 minutos, han de estar pensando en sexo, pero me hagan un poquito de caso, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el formato. Regularmente cuando nosotros comenzamos a generar el podcast, no lo hacemos de la nada. Ya tenemos una organización muy establecida, la cual nos va a permitir el poder organizar toda la información que hemos estado recabando y estarla mostrando dentro del podcast. Lo primero que vamos a hablar es acerca de los IDs, esas cortinillas que hablaba Toño, las cuales nos permiten introducir cada una de las secciones que nosotros ya hemos definido con anterioridad. Estas cortinillas o IDs ya están pregrabados y como bien menciona Toño, simplemente vamos seleccionando con la información que tenemos cuáles son las secciones que estaremos mostrando cada semana en el podcast. Esos IDs obviamente son muy distintivos, los están mencionando, tienen cierto arreglo previo que se van a estar trabajando y que va a estar siendo adecuado para que podamos estarnos escuchando antes de comenzar con la conversación o con el área especial. El sonido distintivo. Es súper importante también que nosotros en estas cortinillas diferenciemos nuestras voces. Si han escuchado el podcast de Tuxteno, todas las entradas no las hacemos nosotros, las hace otra persona, que obviamente ya habíamos grabado con anterioridad y que nos permite mantener esa distinción entre las secciones y los integrantes en ese momento del podcast. Ahora bien, ¿cómo definimos las secciones? Para cada temporada nosotros trabajamos sobre varios temas. Regularmente hemos decidido que las cuestiones de tendencia las tenemos que estar marcando. También hemos decidido que es importante hablar finalmente de la parte de software libre, pero también tenemos que incluir las noticias generales. Si nos han escuchado saben que nosotros no nos dedicamos a hablar solamente de noticias particulares. Las trabajamos, las platicamos, damos puntos de vista, lo cual nos permite generar todo este amplio contenido de 60 minutos. Nuestras secciones están definidas por eso, esas tendencias que estamos marcando. Hay ocasiones en las que no tocamos todas las cortinillas o todos los temas. ¿Por qué? Porque simplemente la información que se va generando de manera semanal no es suficiente. Entonces tenemos que ir delimitando, estar cambiando esas cortinillas, adecuándolas al contenido que vamos a estar teniendo. Finalmente, nuestro debate en la mesa es muy importante. Nosotros lo que hacemos es, una vez que seleccionamos todo el material, las secciones que vamos a estar trabajando, lo que vamos a hacer es reunir toda la mayor cantidad de información. Si ustedes nos han escuchado también verán que regularmente nos la pasamos discutiendo, sobre todo Somera, que le encanta dar remedando contra todos. Lo que hace finalmente es que nos permite crear ese debate, esa discusión. Nosotros tenemos diferentes perfiles laborales, tenemos diferentes tendencias a utilizar la tecnología. Sin embargo, todas las conjuntamos y tratamos de dar finalmente una buena plática o una buena discusión para ello. ¿Cómo lo hacemos? Cuando juntamos toda la información, la forma de estarla comunicando es a través de una herramienta que obviamente todos podemos utilizar, Google Docs. Como ya les había comentado, nosotros estamos prácticamente laborando en diferentes secciones, en diferentes lugares. Inclusive, para nosotros es muy difícil en ocasiones reunirnos entre semana para poder definir todos los temas, todas las noticias que vamos a estar transmitiendo en el podcast.
Una de las herramientas principales de colaboración entre nosotros es Google Docs. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos definido todo nuestro script. No vamos reuniendo los temas y nada más lo que cayó lo vamos a estar platicando. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar generando el contenido. Toda una semana completa para estar reuniendo información y además estudiarla y además todavía adentrarnos más sobre esas noticias. Regularmente cuando platicamos sobre una noticia no solamente la damos de manera superficial, traemos todo un respaldo de previa información que nos va a permitir finalmente adentrarnos más en la noticia y conocer finalmente cuáles son las consecuencias de estar mencionando eso, ¿vale? Por eso precisamente trabajamos sobre Google Docs. Perdón. De esta manera vamos reuniendo nosotros nuestro script semanal. Encontramos las noticias, las colocamos precisamente en las secciones a las cuales les corresponden y las vamos mencionando. Toda esta información se va reuniendo para finalmente en nuestra junta previa, antes de comenzar a grabar el podcast, comenzamos a discutir qué es lo que está pasando, si es una noticia conveniente o no. Nosotros tratamos también de dividirnos por la cuestión laboral todo este contenido. Una vez por semana cada uno de nosotros está generando la mayoría del contenido. Sin embargo, la persona que encuentra una noticia relevante también la agrega a este contenido, lo que nos permite crear todavía una mayor difusión y un debate mucho más amplio en el momento de estar ya grabando el podcast. Algo importantísimo y creo que es un buen tip para todos los que están realizando la parte de podcast es que cada uno investigue y reúna datos claves que le permitan generar esos puntos de discusión para hacer más atractivo de repente una noticia o una sección. Regularmente nosotros en estas reuniones previas no nos damos esos tips, permitimos de repente en el momento de la grabación del podcast el que podamos estarlos discutiendo y sacarlos de repente. Es decir, tenemos nuestro as bajo la manga y lo presentamos en el momento ya de la grabación como tal. Eso permite todavía un mayor dinamismo en el momento de estar generando nuestra noticia o nuestra plática en ese momento. Finalmente también el tiempo de las secciones. Nuestras secciones regularmente son de tiempos muy limitados. Cuando nosotros trabajamos sobre un trending topic o un tópico ya muy específico, tratamos de disminuir los tiempos. Hay ocasiones, dependiendo la grabación o el tiempo en el cual estamos discutiendo, en el que nosotros podemos llegar a expandir el tiempo de una sección. Es decir, podemos dar 3 noticias a lo mejor en 25 minutos. Hay otras ocasiones en las que solamente podemos llegar a mencionar 4 o 5 noticias en 10 minutos. Esto nos permite también hacerlo muy dinámico. Siempre estamos muy atentos al tiempo. Nosotros tenemos prácticamente una pantalla en la cual nos está mostrando el tiempo de cada sección. Así también nosotros podemos ir controlando cómo vamos a ir llevando cada una de las discusiones. Bueno, eso es prácticamente la forma en que estamos trabajando toda la información previa en el momento de generar el podcast. Ahora, el buen Somera les va a platicar un poquito ya cuál es la dinámica en el momento en el que estamos trabajando ya en la grabación del podcast. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a ver la parte de qué es lo que hacemos cuando estamos grabando el podcast, ¿no? Antes que nada necesitamos un moderador, que ya saben todos ustedes, es la persona que se va a encargar de ir guiando la plática. Como dice Hugo, la verdad es que muchas veces llegamos así con los temas en la mente, inclusive en la junta previa empezamos a platicar, ¿no? Así de, oye, fíjate que me tocó ver esta situación o esta otra cosa, y no, es que espérate, vamos a guardarla para el podcast. Eso nos ha tocado muchas veces y sobre todo nos ayuda mucho el hecho de tener, como decía Hugo, diferentes formas de pensar en cuanto a tecnologías, ¿no? El moderador, en este caso es Antonio Cara, es el que nos va dando la entrada, ¿no? Es muy importante tener un contacto visual para poder tener un contenido de calidad. Hay muchos podcasts en los que participa la gente vía Skype, pero pues no hay un contacto visual directo, ¿no? Entonces muchas veces sucede que se pisa la gente, estás hablando,
estás hablando y estás pisando a la gente, ¿no? De repente ya atropellaste a Hugo, o ya se atropellaron entre ellos, le quitas la palabra, entonces hay que hacerlo de una forma pues normal, ¿no? De una forma civilizada, dando la palabra, casi como en la escuela, ¿no? Hay que levantar la mano, hay que también respetar los tiempos de la otra persona, hay que respetar las opiniones, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Respetar la opinión de la gente. Eso nos lleva a lo que es la comunicación visual. Siempre estamos los tres en la misma mesa. No tenemos así como que el hecho de tener, pues es que me conecto vía Skype, no, siempre estando en la misma mesa para poder darnos la palabra, como decía, ¿no? Levantar la mano. Bueno, el ritmo de la mesa, eso lo va dando pues la plática, ¿no? A veces pues hay que confesarlo, a veces una cerveza va aflojando la lengua, ¿no? 2 cervezas pone más ambiente a la plática, sobre todo cuando es algo así como Mac contra PC o Twitter contra Facebook, o ese tipo de cosas, ¿no? Emacs contra BIM, entonces 3 cervezas es lo apropiado. A veces no alcanza, esa es la verdad, a veces la cerveza no alcanza, entonces hay que empezar a abrir algo más, ¿no? Vinito tinto, los chetos no hacen falta, entonces ahí está. Entonces, es llevar un ritmo, es que hay que ir platicando, háganse ustedes de cuenta que están, no sé, echando alcoholes, en un buen antro, es hacer un ambiente agradable entre nosotros y estar discutiendo el tema que toque en la semana, ¿no? Procuramos que sean los temas pues, al día, ¿no? Como decía Hugo, hay veces que no nos alcanza. Tiene rato que, por ejemplo, no se genera tanta información de ciertos temas y pues podemos extender en algunos otros. Donde está de moda el espionaje, cuando el espionaje da para mucho, podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La naturalidad, pues, eso es súper importante, ¿no? Hay que tener la personalidad que uno tiene, estar platicando, puntos de vista, discutir, debatir los puntos de la otra persona, nuevamente siempre con respeto. ¿Por qué? Porque un buen podcast, una buena plática, pues siempre se da con un lenguaje normal, ¿no? No hay que caer en la jerga así muy de, no sé, groserías, altisonantes, palabras raras o cosas por el estilo, ¿no? Y sobre todo, si todo esto lo vamos combinando, pues tenemos un podcast disfrutable. Porque hace algunos años participábamos en otro podcast, tenía otro nombre, y había veces que de repente llegabas, veías a la gente y decías, otra vez este cuate, y ahora de qué vamos a hablar. Otra vez va a hablar este cuate de por qué es tan genial Windows, ¿no? Entonces no, el chiste es que sea así disfrutable, que sea agradable, que llegues tú al final de la semana o de los jueves, y que al contrario no salgas del trabajo y digas, quiero ir a grabar el podcast, y cuando uno hace un buen contenido, cuando lo disfruta, evidentemente también lo disfruta la gente que lo esté escuchando. Eso es lo que esperamos, que cuando generamos un contenido, ustedes lo disfruten, lo aprecien, y bueno, que cada 8 días digan, hoy toca el podcast de Tuxeno, vamos a escucharlo, porque pueden escuchar la repetición también de que estamos ahí con CG3 Radio. Entonces, ahí está. Y bueno, eso es lo importante para tener un podcast, que lo disfruten. Si ustedes hacen un podcast, disfrútenlo, gócenlo. Bueno, pues esa es la idea. Bueno, como dice como dice Somera, finalmente hay que disfrutarlo, hay que estar contentos en el momento de la transmisión. También eso es importante, si llegan presionados, llegan con la mentalidad de, híjole, ya me toca hacer de nuevo el podcast, créanme que las cosas no salen. Y ha sido parte de la clave del éxito también de Tuxteno, en que los 3 llegamos con el gusto de estar grabando cada semana, no se nos hace pesado el estar buscando la información, sobre todo cuando llegan las discusiones, ¿no, Somera? Que son muy comunes, la verdad es que sí, hay que empezar a defender banderas, sobre todo también porque, pues qué aburrido sería que todos dijéramos, no, es que Linux es genial y sí, es muy padre, y sí, todo Facebook es padrísimo, Twitter es lo mejor. Entonces siempre hay que tener una discusión. Sí, porque si no se aburren. Digo, vaya, siempre nos ha tocado de repente atacar directamente a Toño, que le gusta la Mac. Los maqueros no son así tan geniales, ya lo demostramos ahorita, pero bueno, cada quien escoge. Y bueno, también parte finalmente es la distribución del contenido. ¿Cómo vamos a hacerles llegar a ustedes toda esta grabación, toda esta expectativa, estas discusiones? Y lo hacemos de diferentes maneras. La primera es la utilizamos la clásica, la básica de Ustream.
Nosotros cuando grabamos el podcast, en ocasiones hacemos la distribución de manera en vivo. Es decir, ustedes pueden estarnos escuchando directamente desde la página tuxteno.com. Pueden estar escuchando nuestra grabación y darse cuenta finalmente cómo vamos generando todo nuestro contenido. En ocasiones también llegamos a utilizar la parte de video. La verdad es que no nos gusta. Finalmente, nuestro core, nuestro sentido es hacia la parte de audio. Finalmente, un podcast hecho y derecho. Finalmente, la parte de video no nos interesa tanto, pero en ocasiones especiales, como fue nuestro episodio 50, llegamos a utilizar diferentes cámaras para estar grabando este podcast especial. Es una de las herramientas. También tenemos Livestream. Utilizamos Livestream también para estas ocasiones especiales en las cuales queremos utilizar el audio y puedan estarnos escuchando de manera inmediata. Esta interactividad es lo que nos permite finalmente acercarnos a ustedes, generar de repente ciertas dinámicas para que también puedan estar trabajando con nosotros. Y bueno, una vez que ya tenemos este contenido, que llega la parte de postproducción, todos los arreglos necesarios, tenemos que colocar nuestro archivo, nuestro MP3 final en algún lugar. Nosotros estamos utilizando en este momento archive.org, donde podemos almacenar prácticamente todo el contenido de ese podcast. Ustedes pueden descargarlo y estarlo escuchando. Y obviamente también estamos utilizando hoy en día lo que es hostgator.com. Ese es un host reconocido por iTunes. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros también estamos de ese lado. A pesar de que de repente le atacamos mucho a Antonio de que esté en iTunes, es una forma de distribución muy fácil para muchos de ustedes. Ustedes pueden conectarse directamente a iTunes y de manera automática estar descargando semanalmente los podcasts. De hecho, tuvimos varias semanas fuera ahí el podcast de Tuxteno porque precisamente donde teníamos almacenados todos nuestros audios no eran reconocidos. Entonces optamos por regresar a esa opción. Muchos de ustedes también estaban utilizando iTunes para descargarlo de manera semanal e inclusive fuera de México también nos están escuchando y también estaban pidiendo que regresara de manera inmediata a iTunes para que pudieran obtener el podcast. Se les hacía muy fácil y sencillo. Entonces esta es la parte de distribución que nosotros estamos utilizando para que llegue a todos ustedes. Y bueno, pues ya nada más para terminar después de esta accidentadísima sesión, que bueno, fue un poco complicada, pues nada más me gustaría cerrar con el tema de que tenemos que tener la conciencia que es un medio que está muy a la mano, tenemos que tener la conciencia que el resultado o el producto final que nosotros le estamos entregando a los usuarios allá afuera debe ser algo de muy buena calidad. Obviamente tiene que ir respaldado de un muy buen contenido, pero técnicamente creo que también debe de ser rico en la parte auditiva. Y bueno, pues definitivamente el tema presupuesto versus calidad va muy de la mano. Digo, también he visto a muchos técnicos, ingenieros en audio que con micrófonos de 500 pesos son capaces de hacer que suene algo extremadamente bien. Sin embargo, al día de hoy sí arriesgaría el comentario en decir que mucha de la calidad del producto final va en base al presupuesto, a la infraestructura que se tiene atrás. Pero al final, yo creo que cualquier persona que se sienta con 3 amigos en un café a tener una plática y que de repente dicen, oye, creo que esto es una muy buena plática que pudiéramos compartir con los demás, ese es el punto medular y ese es uno de los principales factores que al final no lo vamos a comprar con el dinero. Entonces, la naturalidad es algo que debe de estar. Si van a empezar, yo les recomiendo que hagan varias sesiones, grábense. De repente, cuando alguien tiene muy buena facilidad para hablar, le pones un micrófono enfrente y como que esa magia se pierde. Entonces, la parte de naturalidad es algo que se debe de cuidar mucho. Y bueno, pues ya lo decía, ¿no? Definitivamente es algo que hay que disfrutar. Hay cualquier cantidad de podcasts con 10, 5 episodios. Lo importante, bueno, pues es llegar a un buen número de episodios, tener un buen número de descargas y que sea algo que, si lo hacen semanal, si lo hacen diario, si lo hacen mensual, sea un ratito, una convivencia en donde, bueno, pues estén disfrutando esta plática. De nuestra parte sería todo. Les agradecemos muchísimo a toda la gente que sigue el podcast. Esperamos que de esta forma complicada podamos transmitir un poco las técnicas que utilizamos, pero bueno, de repente hablar de audio en un proyector es un poco complicado, así que no duden en, si le das en la siguiente, en, bueno, pues contactarnos a través de Twitter, en seguir obviamente
el sitio de tuxteno.com con el podcast y bueno, pues cualquier asesoría, cualquier comentario que tengan, pues obviamente estaremos muy, pero muy en la disposición de pues poder apoyarles con esto, ¿no? Así que bueno, pues... Aparte hay que hacer el comentario, tú también apoyas esa parte de distribución y producción de podcast a través de Dirtmouth. Dirtmouth es finalmente la marca productora que estamos trayendo atrás de Tuxteno, que nos permite prácticamente realizar todo esto. Toño obviamente está dirigiendo Dirtmouth y también siempre está dispuesto a aceptar proyectos y propuestas. Siempre una buena idea, con una muy buena producción como lo colocaba en la ecuación, pues va a ser muy exitoso. Sí, si alguien tiene alguna idea para generar algún podcast, pues bueno, acérquense y igual y podemos producir su podcast, cómo no, ¿no? Pues bueno, pues de nuestra parte sería todo. No sé si alguien quiera comentar o tenga alguna pregunta y con gusto la atendemos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿qué tiempo les llevó congeniar un equipo a ustedes realmente para poder tener trabajando su podcast? Bueno, esa es una buena pregunta. De hecho, como poníamos en el slide, tenemos desde el 2004 haciendo streaming de audio. Creo que han pasado como 16 personas. Al día de hoy hacemos el podcast 3 personas. Es de repente complicado porque los primeros episodios, y siempre lo he dicho, llaman mucho la atención, ¿no? Genera mucha expectativa, es muy padre, los micrófonos, etcétera. El problema es cuando estás haciendo el podcast número 8, ¿no? Y ya la gente, pues bueno, ya sabe que llega, ya sabe que está el micrófono, ya sabe que se ponen los audífonos y se acabó. Yo coincido, la fórmula es con tus cuates que al final te sientes y que coincidan en un tema, ese va a ser tu equipo, pero sí, la parte de tener a un equipo de trabajo que esté motivado igual que tú para estarse juntando y destinándole 1 o 2 horas a la semana, pues vaya, sí, no ha sido fácil. Por allá. Buenas noches. Por parte de los temas, en mi caso es una duda muy recurrente, ¿cuál puede ser el tratamiento en cuestión de formato incluso que se le puede dar a cierto tipo de temas, sobre todo para los podcasts que son tal cual temáticos? Y me explico. En el caso de podcast de noticias tecnológicas que comentaban ustedes, y lo podemos ver incluso en la tienda de iTunes, son los que prácticamente inundan el mercado. Nos podemos encontrar que la gran mayoría también utilizan el método del tratamiento de noticias, incluso por la vía relajada o divertida en algunos casos. Pero para otros temas, ¿cuál sería la recomendación del tratamiento de este tipo de información, sobre todo en una herramienta de podcast? No estamos hablando de radio tradicional, no estamos hablando de Aristegui, no estamos hablando de Javier Solórzano, no estamos hablando de López Dóriga. En el caso, por ejemplo, de noticias de actualidad, de política, de cuestiones, pues sí, de sociedad o de sociales, ¿recomiendan que el tratamiento sea igual, relajado, divertido, haciendo entretenido, ameno y llevadero, o que sí se trate de dar este sentido de seriedad que se busca para temas un poco más sensibles? Sí, por supuesto. Nosotros siempre tratamos de darle seriedad y lo que tratamos de involucrar es también no solo simplemente nombrar a la noticia, discutir la noticia, sino llevar el trasfondo hacia qué nos está dirigiendo. Es decir, si una noticia, por ejemplo, de la llegada de un nuevo producto, no sé, que está produciendo, por ejemplo, Apple, ¿qué consecuencias realmente va a tener en el mercado, en los escuchas que nos están siguiendo? Es decir, vamos a tratar de profundizar, amenizarlo como se puede. De repente, pues sí tratamos en algunas ocasiones de que sea un poco en broma, un poco en discusión, y cuando es en ocasiones un tema muy serio, muy profundo, pues le damos ese respeto que debe tener la noticia. Mira, nada más para cerrar un poquito el tema, definitivamente tienes que ubicar bien el mercado hacia dónde vas a tú lanzar el podcast y quién va a consumir el podcast. Entonces, si de repente tú estás haciendo un podcast para mostrar los productos de tu empresa, porque realmente también lo hacemos, pues obviamente no va a ser en un sentido relajado. La fórmula al final yo creo que es el estilo propio. O sea, si lo vas a hacer en broma, pero que tengas tu estilo en broma. Y si lo vas a hacer también en un tema serio, que también tengas tu estilo. Yo creo que al final esa sería
la fórmula, ¿no? De cómo abordar un tema. Soy Francisco. Quisiera saber, bueno, son dos dudas. Uno, ¿cómo los busco en iTunes? Porque no conocía esto. Y dos, ¿qué tanta importancia le dan a sus seguidores en tanto a comentarios que hacen con ustedes, en tanto a contenido, manejo y ese tipo de relaciones? Bueno, te voy a contestar yo la segunda pregunta. Bueno, obviamente en iTunes nos puedes buscar como Tuxteno o simplemente como decían temas de tecnología o de software libre. Fíjate que es curioso, la gente de tecnología en México es un poco muda, no hay tanto feedback. Sin embargo, cuando analizamos nosotros el número de descargas, nosotros prácticamente cada episodio semanal tiene un promedio de 1200 descargas. Y curiosamente la poca retroalimentación que llegamos a tener es de gente fuera de México. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a pensar que, y te digo, nosotros tenemos generando contenidos, antes éramos un portal de noticias, después cambiamos el medio a podcast, y realmente la gente de tecnología en México, te lo puedo decir, da muy poca retroalimentación, ¿no? Pero obviamente siempre se considera, y te puedo decir que muchas veces la agenda de temas que nosotros damos que no tienen que ver con noticias, muchas veces es sugerencia de la gente que escucha y consume el podcast. Pues listo, muchas gracias. Bueno, comentabas, por ejemplo, para conseguir lo del equipo y todo eso, al final de cuentas es una inversión inicial bastante fuerte, independientemente del equipo que vayas a conseguir. Por ejemplo, tú llegas a un capítulo 5 o 6 de tu podcast, y ¿qué es lo que te motiva a seguir al podcast? Que no pierdas tu estilo, que no te desanimes después de, por ejemplo, ver que en principio no consigues muchas personas que te sigan. Sí, creo que uno de los principales problemas es eso, ¿no? Arrancar. O sea, los primeros episodios del podcast son complicados y hay que estar predispuesto a que, bueno, pues seguramente los primeros no van a ser tan descargados o tan escuchados, ¿no? Hay que hacer una labor descomunal en redes sociales, hay que obviamente estar invadiendo la red y dándole mucha publicidad. Pero bueno, respecto a la motivación, yo te puedo decir, soy un ingeniero en sistemas atrapado en el cuerpo de un comunicólogo, ¿no? Entonces, bueno, ese gusto de hacer contenidos de audio a como yo quiero que suenen es la parte que a mí me mantiene, digamos, en el camino, ¿no? Y que bueno, conforme van pasando los episodios y vas empezando a ver que va descargándose, ese es nuestro lema, ¿no? Si el día de hoy hubieran venido 2 personas a escuchar la conferencia, pues nosotros lo hubiéramos dado, ¿no? Y es algo que al final, te lo puedo decir, rinde fruto, pero hay que tener muy en cuenta la ecuación que decíamos, ¿no? Hay que tener buen contenido y tratar de generar un buen formato. Listo. Pues muchísimas gracias, una disculpa nuevamente por haber empezado tan tarde. Muchas gracias y bueno, pues cualquier duda, cualquier tema, ahí están los contactos, fuera aquí en Campus Party, pues será un gusto, ¿no? Hugo. Pues muchísimas gracias, qué bueno que nos hayan acompañado. Vaya, como ven, no es fácil, pero también hemos encontrado una muy buena combinación para trabajar a gusto los tres y bueno, buscamos el éxito finalmente, ¿no? Nos buscamos que nos escuchen y muchas gracias a ustedes que nos permiten entrar cada semana a su computadora para estarnos oyendo. Y bueno, nada más por mi parte es todo y bueno, los esperamos en www.tuxteno.com. Buenas noches.